Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial que probablemente a muchas personas les funcione, a algunas personas les sirva, a algunas otras no, pero va de cómo sombrear en dibujos, ¿no? Esto puede que para algunas personas sea correcto, para algunas otras personas no. Te voy a enseñar al menos cómo yo lo hago y cómo te recomendaría yo hacerlo si quieres empezar para esto, ¿no? Ya después de todo esto, pues incluso tú crear tus propias técnicas, mejorarlas, etcétera, pero creo que esto podría servir como inicio para algunas personas que se están iniciando en lo que son los dibujos, ya sean tanto en digitales como en tradicionales, que son pues en papel, ¿no? Como primer método de sombreado, te diría que sería el método que yo conozco como espejo, ¿no? No sé si tenga algún otro nombre, desconozco esto, pero al menos así yo lo nombré, ¿no? Que es el método espejo. Y esto va a ser un poquito, por así decirlo, redundante. Vamos a empezar con lo que es el ejemplo de una esfera, ¿no? Vamos a empezar con bastantes esferas por aquí para enseñarte a qué me refiero con esto, ¿no? El método espejo es de que si de un lado tienes la luz, del otro lado tienes la sombra. ¿A qué me refiero con esto? Y al ejemplo que yo he visto en bastantes videos, ¿no? Supongamos que la luz viene de aquí. Esto lo vamos a simbolizar con un sol. Esperen, déjenme, sale ahí el sol. Ahí está, ¿no? De este lado viene el sol. Entonces la sombra, por obvias razones, va a venir del lado de acá. Esta sería la luna, ¿no? Supongamos, esta sería la sombra. Entonces, si queremos sombrar esta esfera, tendríamos que sombrar del lado de acá. Ahora supongamos que la luz no viene de este lado, sino viene de aquí. En este caso, aquí tenemos el solecito y la luz viene todo esto. La sombra o la luna debería de estar del lado de acá. Aquí tenemos la luna y la sombra, en este caso a lo que me refiero es de que si la luz viene de un lado, la sombra viene del lado opuesto. Como de este lado tenemos la luz, la sombra vendría del lado de acá y sombramos aquí, mira. Aquí sombreamos y ahí tendríamos a lo que me estoy refiriendo de lo que es el método espejo, ¿no? Si tenemos la luz del lado derecho, la sombra la ponemos del lado izquierdo. Si la luz la tenemos de arriba, la sombra la ponemos abajo. Vamos a poner un ejemplo de este, mira. Aquí tenemos el sol alumbrando desde arriba, ¿no? Alumbrando todo hasta arriba. Por ende, la sombra debería de venir de abajo. Así que sombreamos todo esto aquí y sombreamos todo esto. A eso es a lo que me refiero en cuanto a lo que es el método espejo, ¿no? Si tenemos la luz, vamos a poner aquí luz del lado izquierdo, la sombra viene del lado derecho. Ahora, si tenemos la luz arriba, la sombra viene de abajo. Ahora en caso contrario, ¿no? Si tenemos la luz abajo, sería la sombra arriba. Este es en caso a este método. Ahorita te voy a enseñar otro, ya que esto mismo no aplica en cuestiones de volumen. Si tú tenemos por aquí, por así decirlo, los dedos, vemos que tenemos sombra aquí, 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 pero también tenemos sombra aquí en esta parte del huesito, en esta parte de aquí, ya que mi mano cuenta con volumen, no es un dibujo pues plano. Para dar un volumen, ahí te voy a explicar un poquito qué podría hacer y qué podría hacer para mejorar. Y pues bueno, pasando ahorita a lo que es un plano 3D, como lo vemos aquí, funciona de la misma manera, ¿no? Aquí tenemos, vamos a poner esta vista. Y si tenemos la luz del lado izquierdo, la sombra se pone en la derecha. Si la tenemos la luz en la derecha, se refleja en la izquierda la sombra. Pero dejemos de lado lo que son las esferas. Vamos a pasar a lo que es una figura que sería, déjenme ver si la encuentro. Pasamos a la vista de acá. Y como lo vemos, bueno, déjenme acomodo lo que es la luz. Aquí la tenemos. Como lo vemos en un plano 3D o en cuestiones a lo que son un plano con volumen, una figura con volumen, la luz ya no funciona de tal forma. ¿Por qué? Porque tenemos sombra, sí, del lado contrario de donde tenemos la luz. La luz ahorita mismo está en el lado derecho y la sombra está en el lado izquierdo, pero como lo vemos, se genera una pequeña sombra en donde está la ceja. La ceja del mono, aquí tenemos una pequeña sombra, ¿no? Si ponemos la luz exactamente a la derecha, vemos que esta sombra como que se gentrifica. ¿Por qué? Porque tenemos cierta parte de volumen ahí. Te digo, el método espejo te funcionaría bastante bien mientras tú quieras hacer un dibujo bastante como plano, bastante pues estilo cartoon. Pero si tú quieres ya lo que son cuestiones de cosas con volumen, cuerpos con volumen, etcétera, deberás de aplicar un poquito lo que son las cuestiones del volumen, ¿no? Aquí vemos que si la luz la tenemos del lado izquierdo, igual se gentrifica lo que son la forma. Si la tenemos de frente, vemos que la luz penetra toda la cara, pero del lado de las orejas genera una sombra. Ahora,
¿Cómo mejoramos la técnica de todo este tipo de cuestión? Te recomendaría ver modelos 3D, ¿no? En el navegador tú puedes poner modelo 3D, no sé, de alguna chica, modelo 3D de algún chico en especial, e incluso puedes comprar unos muñecos como los que te estoy poniendo en pantalla, poner el flash de tu teléfono y empezar a practicar lo que son, donde generaría las sombras esa misma figura, ¿no? Y ahora déjame explicarte un poquito más a otra cosita, espérame. Y bueno, tal vez ahora te preguntarás cómo se aplicaría en un caso práctico, ¿no? Como lo ven, yo aquí tengo este dibujo que tenemos aquí y terminado se vería más o menos de la siguiente manera, ¿no? Como lo ven, aquí tengo pues sombras y cosas así de que se le aplicarían. Por ejemplo, aquí estas sombras están aquí porque la sombra generaría porque la cabeza generaría esta sombra. Esta parte de aquí pues por el volumen de lo que es el pecho. Esta parte de aquí pues porque esto al momento de que está cruzando las piernas generaría esta parte de volumen. Pero bueno, tal vez ahora te preguntarás cómo seleccionar los colores o cómo poner colores, etcétera. Este dibujo sin sombra se vería de la siguiente manera, ¿no? Para seleccionar los colores te recomendaría lo siguiente. Primeramente, trabajarlo por capas. Si ya estás un poquito familiarizado con todo este tema, la cuestión de las capas es de que, por ejemplo, en una capa tengo todo el color, ¿no? Como lo ves, aquí está. Si yo apago la capa, se va todo el color. Aquí tengo en una capa el color. Ahora en otra capa tengo la sombra, pero la sombra no se ve como, por ejemplo, selecciono este color y selecciono un color más oscuro. No, lo que yo suelo hacer es lo siguiente: agarrar un tono gris y jugar con la combinación de capas. En la combinación de capas tenemos la capa normal. Si yo tengo la capa normal, así se ve como yo la dibujaría, con un color gris. Aquí, como lo ven, tenemos las sombras, pero también suelo aplicar colores, el mismo color que tenemos en la parte de aquí, o variaciones de colores. Por ejemplo, este color pero un poquito más oscuro, el color de la piel pero un poquito más oscuro, este mismo color pero un poquito más oscuro. Ya dependerá de cómo lo quieras aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque si aplicamos todo en color gris, bueno, la cuestión de los colores es casi que cuestión de cada quien. Si yo lo pongo todo en gris, como lo ven, bueno, un poquito gris, ahí está, se veía bastante bien poniéndolo en la capa multiplicar, pero en algunos lados no quedaría del todo bien. Por ejemplo, si yo aplico la capa de la piel o la carpeta de la piel, vemos que aquí en la piel no quedaría bastante bien en cuestión a lo que son los colores, ¿no? Por eso es que deberías de ir variando los colores. Por ejemplo, si le vas a poner en la piel un color piel para que se sombralice. Y bueno, esto es lo como te digo, ¿no? Tenemos una capa de color, una capa de sombra. La sombra siempre o casi siempre la suelo aplicar en color gris, en caso de algunas excepciones. Y pues bueno, creo que hasta aquí quedaría este video. Como último consejo, como consejo dentro de este video, cómo queremos o cómo podríamos mejorar la cuestión de las sombras. Yo aún no he mejorado al 100%, pero creo que a comparación de cómo hacía mis dibujos anteriormente, y el consejo que te podría dar es que tú mismo vayas practicando. Mientras más practiques, con más dibujos, con más bocetos, incluso sin la computadora, con tu mano, en algún lápiz, en algún papel, de manera tradicional, de manera digital, practica para que se te haga un poquito más fácil, ¿no? Anteriormente pues yo nada más ponía sombra, como te digo, de manera de espejo, pero en algunos casos no queda bastante bien, ya que en este ejemplo en común tenemos lo que son dobleces de la ropa, que igual estos mismos deberían de llevar una sombra, cada uno de los dobleces, para que dé un poquito más de realismo. Pero si lo haces así como te enseñé de modo espejo, tampoco está mal, aunque pues te digo, si quieres ir mejorando, practica. Y pues bueno, una idea que quiero dejar en este video es de que no existe una forma correcta de hacer las cosas. Existen muchas formas correctas de llegar al mismo resultado o de hacer las mismas cosas. Así que esto mismo que te podría estar enseñando yo aquí, tú puedes crear una forma bastante diferente y que sea más fácil para ti, o que sea más entendible para ti. Te digo, no es tal cual como yo lo estoy haciendo. Esta es mi manera, como yo aprendí, como yo me desenvolví, como mi método que yo, por así decirlo, creé a mi misma forma. Tú puedes crear uno propio, te puede funcionar mejor, se puede ver incluso mejor, ya dependerá cuestión tuya, ¿no? Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión a este video. Espero no haberme alargado demasiado.
y traté de ser lo más específico posible sin llegar a ser bastante redundante de este tipo de cosas, ¿no? Creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Si el video te sirvió, te gustó, déjame saber en los comentarios, suscríbete, comenta y comparte si quieres alguna segunda parte, etcétera. Nos vemos en la próxima. Adiós.